La experta en sexualidad. ¡Ah, qué tema! ¡Ven y bienvenida! ¿Cómo están? Bienvenidos. El tema de hoy es muy interesante, así que pongan mucha atención en casa porque existen los medicamentos para aumentar la eyaculación femenina. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy y vamos a iniciar con decir qué es la eyaculación femenina o dónde se presenta, cuándo se presenta y qué mujeres tienen este asunto de la eyaculación femenina. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que no existen los medicamentos para la eyaculación femenina porque la eyaculación femenina es únicamente una condición que no se da en todas las mujeres. Una de las mitos que existen es que la eyaculación femenina va correspondiente al orgasmo. Si hay eyaculación femenina o salida de líquido durante el orgasmo femenino, entonces quiere decir que es intenso y que te la estás pasando muy bien. Bueno, pues esa es la primera de las falsedades que vamos a aclarar aquí. La eyaculación femenina es la salida de líquido por la uretra o por donde orina la mujer y se da o se debe de dar exactamente en el momento del orgasmo. Si se da antes o se da en otro momento del contacto sexual, puede venir de vejiga, es decir, puede ser orina y no eyaculación femenina. Entonces, para que sea eyaculación femenina, tiene que ser en el momento del orgasmo, en el momento de las contracciones vaginales, en el momento de la máxima intensidad de la respuesta sexual. Entonces, si no se da en ese momento, descarta la posibilidad de eyaculación femenina. 2. La eyaculación femenina no lleva la fuerza ni la cantidad de líquido que lleva la del varón. Es decir, no va a salir con esos videos que de repente nos han mostrado y de repente tenemos en nuestro conocimiento de que la eyaculación femenina sale con mucha fuerza o ya es así como si fuera salida de orina. No es así, ya que no tenemos un órgano tan específico como la próstata que el varón posee y genera la cantidad de líquido necesaria para la salida de líquido. Entonces no es esa cantidad ni tampoco es esa fuerza. Y ahora, ¿qué mujeres? ¿Todas las mujeres lo presentan? No todas las mujeres lo presentan. Esto es una condición física, es un vestigio o son glándulas que se quedan de la familia de la próstata, digámoslo así, cuando se diferencian los órganos sexuales de mujer y de hombre, cuando eres bebé o cuando todavía ni siquiera estás en etapa fetal. Cuando se distinguen, la próstata se involuciona en las mujeres, es decir, se pierde la próstata en las mujeres. En algunas quedan vestigios o algunas glándulas alrededor de la uretra, que es por donde sale la orina, que al ser estimuladas de manera sexual pueden generar una discreta salida de líquido. El siguiente mito es que es placentero para la mujer. La primera vez que se presenta, las mujeres que lo manifiestan, lo manifiestan como con cierto pudor o con cierta penita, porque parecería que es salida de orina. Entonces, como no te enteras qué es lo que sucedió, nada más sientes que hubo una salida de líquido, bueno, pues las primeras ocasiones no es tan placentero como parecería o como nos hacen creer en algunos materiales. Por lo tanto, no existe medicamento para la eyaculación femenina porque no lo puedes condicionar, no todos los sistemas lo tienen. Y lo último que sí quisiera aclararte de la eyaculación femenina es que si tú tienes orgasmos secos o no presentas eyaculación femenina, de ninguna manera quiere decir que la intensidad de tu orgasmo sea mediocre o que no llegues al orgasmo como tal. Si tu pareja, tú como varón, estás esperando salida de líquido en los orgasmos de tu mujer y ella no tiene esos residuos de las glándulas, bueno, pues nunca va a haber salida de líquido y eso no quiere decir que su orgasmo no sea placentero o que pueda generar multiorgasmos. Entonces, la eyaculación femenina está totalmente separada de lo que es la intensidad del orgasmo o los multiorgasmos. Entonces, una vez aclarada ese tema, espero que ya no exista estos varones que están al pendiente como del control de calidad de saber si hay o no salida de líquido. Y bueno, pues gracias a todos los que nos han escrito por Twitter y empezamos con las preguntas. Poco a poco vamos a ir aclarándolas. ¿Es normal que un hombre tenga el pene tan pequeñito que erecto mida 3 centímetros? Bueno, me parece que lo estás contando mal. Me parece que 3 centímetros es de verdad un pene de un bebé, de un niño. Entonces no creo que esa sea la medida, pero sin embargo, si esa es la medida, bueno, la medida del pene debe de ser aproximadamente en erección de 12 centímetros, de 12 a 14 en latinos. Lo importante del tamaño del pene es para la fecundación o para la fertilidad. Debe de ser de un tamaño de 12 centímetros para que la eyaculación
logre estar en el lugar indicado. Sin embargo, si visitas al urólogo, me parece que 3 centímetros es muy poquito. Hay que tener en consideración que el pene se mide desde la base, desde la raíz y no nada más la punta. Entonces, mídelo otra vez. Y sí hay prótesis, pero generalmente eso lo tiene que valorar el urólogo si eres candidato de cirugía. La siguiente dice: ¿hay posibilidades de que mi mujer quede embarazada con protección y eyaculando afuera? No, pues no hay ninguna manera. No, si usaste protección y eyaculaste afuera, bueno, para empezar, me parece que quemaste una bala. En el momento en el que tenías protección podías eyacular en el interior de la vagina y no había ningún problema. Sin embargo, el haberte retirado y eyaculado afuera y haber tenido protección, no hay manera de embarazo de esa forma. La siguiente dice: si utilizo la pastilla del día siguiente, ¿cuántos días después puedo utilizar la segunda dosis? Si tú estás utilizando las hormonas del día siguiente o la pastilla del día siguiente, para empezar, déjame recordarte que no es un método muy seguro. Acuérdate que si óvulo y esperma se encontraron antes de que tú o la pastilla hiciera efecto, bueno, pues ya no hay nada que hacer. La pastilla no es abortiva, de ninguna manera lo va a impedir. Y si ya se juntaron, bueno, pues ya, seguramente el embarazo se llevará a cabo. 2. Si tú ya estás consumiendo de manera continua las hormonas en estas pastillas del día siguiente, pues ya mejor utiliza un método hormonal de manera consecutiva, es mucho menos riesgoso. Acuérdate que el uso excesivo de las hormonas puede generar tumores de mama, puede generar tumores en útero, en endometrio, y lo más importante que hoy sabemos es que el uso continuo de hormonales o dosis altas pueden generar afinidad a lesiones de virus de papiloma. Entonces, no lo utilices, no es un método de anticonceptivo, es solamente de emergencia, como su nombre lo dice. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ya saben, sigan escribiendo al Twitter y al Facebook y aquí vamos a dar sus respuestas. Bonito